Bueno, hola, hola, ¿siguen ahí? ¿O ya se fueron? Yo sigo acá, profe. Sí, acá, profe. Ah, bueno, listo, ahí están todos, todos los dos. Oiga, ¿verdad? ¿Y el resto qué se harían? No les dijeron nada, por lo menos sus compañeros, no sé, amigos, algo. ¿Qué amigos? No, profe, la verdad no, No no han tiene dicho nada. amigos, No, no tengo amigos. nadie lo quiere, todos lo odian. Me como un gusanito. Listo, Ah, la cancioncita. Bueno, vale, cuidado. Sí, hay unas modificaciones que estoy haciendo en la guía 2, o sea, no es nada del otro mundo. Sí, entonces voy a compartirles un momentico la pantalla para mostrarles, ¿ok? Ay, mire, llegó alguien más. Buenas, profe, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Espera, pero yo hago por aquí una cosa que tengo que ya somos cerrar cinco. la ventanita. Uy, mejor dicho, aparecieron. Ah, pero es por la pantalla. Así. Ah, no, si es por la pantalla, no, no, así solo siguen tres. Bueno, pónganle cuidado. Sí, entonces, como les decía, ahí ven lo que les estoy compartiendo, sí. Ya, profe. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces hay unas modificaciones que estoy haciendo en la guía del segundo corte, o la versión en la práctica 2, pero no es nada así que vaya a afectar tremendamente pues lo que tienen que hacer pues las cosas que ya hayan hecho y para poder continuar el trabajo. Sí, entonces, bueno, primero que todo esta segunda práctica, si pueden ver ahí, pues lleva como título diseño e implementación de filtros digitales. Como ese título lo indica, pues el núcleo de la vaina es poner en práctica la utilización de este tipo de filtros en alguna clase de aplicación. Entonces, para ello, sí, tomando así como dice aquí, tomando como base lo que ya hicieron, ¿sí? La idea es que desde la parte de la generación de la señal, ¿sí? Vamos a trabajar con unas frecuencias específicas, ¿sí? O sea, yo noté que pues había algunas dificultades con el tema de poder generar frecuencias específicas desde, pues no todo el mundo, sí, pero pues había algunas personas algunos grupos que tuvieron dificultades para generar las señales desde, pues configurando la frecuencia desde un potenciómetro, por ejemplo, o cualquier otro medio. Entonces, había dificultades de ruido, de cosas. Entonces, pues la idea es dejar unos valores fijos, ¿sí? ¿Cuáles son esos valores fijos? Pues esos que están indicados ahí, 50, 75, 100, 150 y 200, se me olvidó poner las unidades, Hertz, ¿ok? Sí, es decir, digamos, no vamos a poner frecuencias de 60, ni 70, ni 80 Hz, vamos a trabajar con estas específicas, pero sobre eso pues la idea es hacer algunas pruebas. El otro cambio, sí, tiene que ver con esto, sí, la frecuencia de muestreo que ustedes deben configurar ahora en la parte de adquisición de la señal es de 500 muestras por segundo. Antes estaba de 2 muestras por segundo, pues la idea es trabajar con 500 muestras sobre segundo. Esto implica algunas cosas. ¿Sí? Me preguntaban anteriormente, por ejemplo, que el tema de visualización de las señales. ¿Sí? O sea, el tema de visualización no lo vamos a considerar una cosa tan determinante o tan necesariamente, pues como no es obligatorio, ¿sí? Lo que sí toca hacer es que pues ustedes sí puedan recoger los datos. Cuando digo recoger los datos, no importa que los valores capturados pues los muestren en la pantalla, no tiene que ser necesariamente en un gráfico en tiempo real, ¿sí? Pero sí tienen que ser capaces de por lo menos recoger esos datos y por ejemplo guardarlos en el famoso archivo, ya sea de texto plano o archivo de Excel o CSV, ¿sí? Pero sí tienen que quedar ahí guardados. Y eso sí lo pueden visualizar posteriormente, ya sea en un programa ¿qué? De Excel
o un programa como MATLAB o algo que ustedes hayan hecho en Python, no importa, pero lo pueden visualizar posterior, ¿sí? Pero sí es necesario que por lo menos sean capaces de capturar bien los datos, ¿sí? A esta frecuencia de muestreo. Bien, entonces, acá pues les doy una sugerencia pues de cómo verificar eh, pues que efectivamente esa frecuencia de muestreo sí se cumple y básicamente es poder capturar intervalos, por ejemplo, de 1 segundo, de 2 segundos, 5, 10, 15, 30 segundos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para 1 segundo, ¿sí? Ustedes saben que tienen que ser 500 valores. ¿Sí? En el caso de 2 segundos, ¿sí? Pues tendrán que ser 1000 valores, ¿vale? Y así sucesivamente, pues con 5, ustedes saben que serían 5000, si no estoy mal. Mentiras. ¿Serían cuántos? Para 5 segundos 10.000. serían 2500 valores capturados. ¿Sí? ¿Estoy correcto? ¿Estoy bien? Señor. Listo. En 10 segundos, ¿sí? En 10 segundos ustedes tendrían 5000, ¿correcto? 5000 Ujú. valores capturados y así sucesivamente. Entonces ustedes van mirando, por ejemplo, en estos intervalos, en 1 segundo, ¿cuántas muestras se capturaron? Sí, es correcto el valor. En 2 segundos, en 3 segundos, ¿sí? Puedan aparecer errores, pero errores pequeños, ¿sí? Cuando estoy hablando de errores pequeños es que, por ejemplo, sean no sé, por ejemplo, máximo, por ejemplo, en los 10 segundos o en los 15 segundos, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, un descache de 10 muestras. ¿Sí? Entonces, en 5000 muestras capturadas, entonces pueden haber entre 5010 y 4990 muestras, y ahí estaría más o menos bien. Hay un error pequeñito, pero más o menos estaría bien. ¿Sí? En 1 segundo, pues que se supone que deberían ser 500 muestras, pues el error debe ser aún más pequeño, puede ser 1 o 2 muestras máximo. ¿Sí es claro lo que les estoy diciendo? Sí, señor. Sí, eso como les digo, ustedes lo verifican es guardando los datos en el archivo y pues después mirando pues cuántos datos quedaron almacenados para el intervalo de tiempo especificado. Bien, por supuesto eso no se hace ahí mirando en la pantalla y contando en la pantalla, pues obviamente que no, y menos a 500 muestras por segundo, eso no, pues al ojo uno no lo puede ver, ¿sí? Entonces por eso toca es verificarlo es en el momento en que se guardan los archivos, ¿sí? Se genera en el archivo el número de datos. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? O sea, profe, sería recomendable como calibrarlo, por así decirlo, con 15 o 30 segundos, que es lo que nos puede dar Sí, menor error para sí, ir señor. ajustando la velocidad del micro. Correcto, sí, señor. Esa es la idea. Sí, entonces, si por ejemplo ustedes verifican que, por ejemplo, a los 30 segundos, que bueno, es un número X de muestras, a esa tasa de muestreo de 500 muestras por segundo, entonces en 30 segundos les dan tantos, ¿sí? Y tienen un error pequeñito, yo qué sé, por ahí de 20 muestras o algo así para los 30 segundos, lo más probable es que en 15, 10, 5, 2 y 1, pues el error sea incluso mucho más pequeño. Entonces estaría más o menos bien ajustada la frecuencia de muestreo. ¿Está claro? Listo. Sí, profe. Bueno, otra verificación que ustedes tienen que hacer aquí en este punto, sí, hablando de estos dos ítems, ¿ok? Hablando de estos dos ítems, ¿sí? Entonces, ojo a lo siguiente. Ustedes tienen esta frecuencia, 50 Hz, y tienen esta frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, si uno va a calcular la frecuencia normalizada, pues es 50 sobre 500, eso da un décimo. Bien, entonces, ojo con lo siguiente. Un décimo. Entonces, ¿qué significa ese un décimo? ¿Sí? Que cuando ustedes vean en la gráfica, pues vuelve y juega, esta gráfica puede ser ya en MATLAB a partir de los datos guardados. ¿Sí? Entonces, allá en MATLAB, ¿sí? Ustedes, o en Excel, ¿sí? ¿Ustedes qué van a ver? Van a ver que la señal que ustedes están digitalizando tiene periodos de 10 muestras, ¿ok? Periodos de 10 muestras. Entonces ustedes tienen que verificar eso. ¿Sí? Es decir, ustedes hacen un registro de datos, por ejemplo,
los 30 segundos y está ahí almacenado. Entonces, sobre esos 30 segundos, entonces ustedes empiezan a analizar pedacito por pedacito, ¿sí? Y van mirando, ¿sí? Y tienen que verificar que efectivamente cada 10 muestras, ¿sí? Más o menos la señal vuelve y se repite. ¿Está claro? Seguramente pues va a haber alguito de ruido, ¿sí? Entonces pues los valores no son exactamente iguales, ¿sí? Pero ustedes deben ver que el comportamiento de la señal pues son sinusoidales, ¿sí? Entonces la señal sinusoidal se repite cada 10 muestras, ¿ok? Para el caso de la frecuencia de 50. La otra que van a verificar así de forma directa es esta de 100, ¿sí? Entonces 100 sobre 500 da un quinto. Entonces, ¿qué significa? Que cada 5 muestras, ¿sí? Se está repitiendo el patrón, ¿vale? ¿Me siguen ahí? Hola, ¿siguen por Sí, ahí? sí, ¿Todo bien? señor. Sí, señor. Ah, ok, listo. Sí, entonces, en esa de 50 y en esa de 100 van a, pues, es el punto, o mejor dicho, las dos frecuencias que les van a servir a ustedes de referencia para saber que todo está bien. O sea, desde la generación de la señal hasta el muestreo de la señal estaría bien. Si ustedes ven que, por ejemplo, para esta de 50 y para esta de 100, si la cosa no cuadra, quiere decir, por ejemplo, para la de 50 no les da las 10 muestras, sino les da, no sé, 11 o 12, o simplemente el patrón no se repite, hay algo mal, ¿vale? Y lo mismo con la de 100, entonces si no les da las 5 muestras, si no les da, yo qué sé, por ahí 7, o les da 3, por decir algo, por ejemplo, o 4, ¿sí? Quiere decir que hay algo mal, ¿está claro? Con los otros valores, las de 75, 150 y 200, la cosa ya no cuadra tan bien, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta de 200, pues da 2 quintos, ¿sí? 200 sobre 500, pues son 2 quintos, entonces 2 quintos. ¿Cuál es el periodo de la señal? Ahí ya la cosa no cuadra tan bien, ¿sí? O sea, esas cosas cuadran súper bien es cuando en la frecuencia normalizada el numerador es un 1. Entonces, y eso cuadra así perfecto. ¿Y eso dónde ocurre? En la de 50 y en la de 100. En las otras no da, no cuadra así tan perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí puede haber ¿qué les digo yo? O sea, no va a cuadrar. Entonces, no sé, esa de 75 les puede dar que el patrón completo, ustedes lo ven que se repite por allá, no sé, tal vez esa debería, eh, ¿cuánto da esa? 75 sobre 500. Quinta de 75 es 15, 15, 15 sobre 100, 3 3 sobre, veinteavos, sí, 3 sobre 20. 3 veinteavos, y no necesito la calculadora, 3 veinteavos, ¿sí? Entonces, 3 veinteavos, entonces uno dice, o sea que entonces el periodo va a ser 20, no, o sea, ahí queda como, sí, a veces sí puede cuadrar, a veces no puede cuadrar, eso dependería de muchas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esa de 75, en la de 150 y en la de 200 no va a cuadrar, pero la de 50 y la de 100 sí tiene que salirles súper bien ese tema de los 5 o las 10 muestras por ciclo, ¿vale? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ok, bueno, entonces, estos dos puntos, ¿sí? Que están aquí, que estoy resaltando ahí, ¿sí? Esos dos puntos, ¿sí? Tienen que, o sea, la idea es que estén funcionando ya perfectamente para la próxima semana, ¿sí? Tienen que estar funcionando al pelo las dos para la próxima semana. O sea, si esas dos cosas no están funcionando perfectas para la próxima semana, ya van súper atrasados. ¿Ok? O sea, esto es básicamente coger lo mismo que hicieron en la primera práctica, pero pues afinar ahí unos cuantos de esos parámetros. Bueno, lo siguiente, ¿sí? Es esta parte, diseñar los filtros digitales. Pues todavía no hemos llegado en la teoría a la parte de cómo se diseñan los filtros como tal, ¿sí? Todavía no sabemos cómo se diseñan los filtros, pero lo que ustedes sí pueden ir haciendo para la próxima semana es definir cuáles filtros van a diseñar e implementar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir?
Entonces pueden hacer filtros pasabajos, pasaltos, pasabanda, rechazabanda, ¿sí? A diferentes frecuencias, ¿sí? Y aquí pues está obviamente el ancho de banda, ¿sí? El ancho de banda pues comprende pues las señales que hemos dicho, ¿sí? Entonces pues, pueden hacer ustedes, por ejemplo, por decir algo, un filtro pasabajos, ¿sí? De, por ejemplo, 90 Hz, ¿sí? 90 Hz. Entonces, ¿qué va a pasar? En un filtro pasabajos de 90 Hz, pues esta frecuencia de 50, pues pasaría bien. Esta de 75 también pasaría. Pero de pronto estas otras tres, la de 100, 150 y 200, pues se supone que ya van a estar rechazadas, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir saber si su filtro, pues, si todo está funcionando bien, si el filtro quedó bien, si no quedó bien, ¿sí? Si se le pasa, por ejemplo, si su diseño decía que era 90 Hz, pero esta de 100 se les pasa, no sé, con el 90% de la amplitud, ya algo de pronto pues no quedaría bien con el tema del filtro, ¿vale? De pronto no les quedó bien ajustada la frecuencia de corte, ¿está claro? Sí, pueden hacer, por ejemplo, yo qué sé, un pasabanda entre 90 y 160. Entonces, estas dos deberían quedar bien, mientras que las otras pues van a ser rechazadas, ¿sí? O pueden hacer un pasaltos, por ejemplo, de 140 Hz, entonces estas dos pasarían bien y las otras tienen que ser rechazadas, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. ¿Sí? Sí, Entonces, señor. la idea es que vuelve y juega para la próxima semana. Estas dos cosas tienen que estar funcionando al pelo, ¿sí? En cuanto al diseño de filtros, ¿sí? Ustedes ya van a poder definir cuáles son los filtros que van a hacer, ¿sí? Entonces, pues, no necesariamente todos los grupos tienen que hacer los mismos, ¿sí? Hagan hartos, ¿sí? O mejor dicho, prueben con hartos, ¿sí? Cuando digo hartos es al menos un pasabajos, al menos un pasabandas, al menos un pasaltos, al menos un rechazabandas, ¿sí? Que estén dentro de estos rangos y que ya ustedes estableciendo cuáles van a ser sus frecuencias de corte, ustedes saben cuáles de estos componentes van a pasar y cuáles no. ¿Está claro? Mientras llegamos pues en la teoría a la parte de los diseños de filtros FIR e IR, ¿correcto? ¿Listo? Entonces yo creo que eso no tiene problema, ¿sí o no? La otra parte de la guía tiene que ver con esto, digitalización de una señal que proviene de un sensor. ¿Sí? Entonces dice aquí, realice la parametrización de al menos un sensor tipo central inercial o IMU. ¿Sí han escuchado hablar de esto? ¿De lo que es una central inercial o una IMU? Esto es Inertial, no me acuerdo, Unit. Creo que esto es como Inertial Measurement Unit, me parece que significa esto de IMU. ¿Sí conocen, sí han escuchado hablar de eso? Sí, señor. Sí, entonces, por si acaso, sí, pues una central inercial una unidad inercial, a veces también la llaman, ¿sí? Pues básicamente combina un acelerómetro en tres ejes y un giróscopo en tres ejes. ¿Sí? El acelerómetro, pues como su nombre lo indica, mide aceleraciones lineales, ¿sí? A lo largo de esos tres ejes. Y el giróscopo mide velocidades angulares sobre esos mismos tres ejes. ¿Sí? Entonces, este tipo de sensores se utilizan para la tarea de estimar la posición, velocidad y orientación de un objeto en el espacio. ¿Ok? Para eso sirven estas cosas. ¿Sí? Entonces se usan mucho, pues, obviamente en navegación. Entonces los drones, los aviones, los barcos, ¿sí? Tienen este tipo de sensores. Bien, en robótica se utilizan bastante para aplicaciones en robótica de saber en dónde está ubicado y para dónde está mirando un robot. Bien. Si bien aquí la guía dice que al menos uno, ¿sí? Pues el asunto es que les recomiendo que pues por lo menos tengan dos. ¿Por qué?
Porque la siguiente guía, que es esta, la práctica 3, ¿sí? En la siguiente guía, entonces lo primero que se les dice es que tomando la guía anterior, o sea, estas que van ustedes a empezar a desarrollar, ¿sí? Tengan un segundo sensor, ¿listo? Entonces, el asunto es que, pues, de una vez, pues tengan dos. ¿No está claro? Ya después ustedes mirarán que siguen la tercera práctica y por qué se necesitan dos, ¿sí? Pero por lo menos por ahora empezamos con uno, ¿ok? Entonces, la idea es que usted, pues, tenga su sensor, ¿sí? Fíjese, puede ser digital o puede ser análogo, ¿sí? Si es análogo, seguramente, pues, va a necesitar, o es muy probable que necesite aplicar alguna clase de circuito de acondicionamiento de señal, ¿sí? Seguramente va a tener que amplificar o incluso pues puede aplicar filtros análogos de los que usted ya conoce para eliminar algo del ruido. Si es digital, pues de pronto no necesite eh, circuitos de acondicionamiento, pero sí pues va a tener que pues manejar algún protocolo de comunicación, ¿sí? Y hacer una sincronización adecuada entre su sensor y su microcontrolador pues para capturar los datos convenientemente, ¿vale? Entonces puede ser cualquiera de los dos, el que cada quien considere que es más ventajoso por precio, por facilidad de manejo, por lo que considere, ¿sí? Entonces no hay ninguna restricción con respecto a eso. Bien, entonces la idea es que usted pueda empezar a capturar esos datos de ese sensor. Entonces, ¿qué quiero decir? Entonces, pues usted lo conecta, lo pone a funcionar, por ejemplo, lo deja muy quietecito sobre una mesa, ¿sí? Que nada lo mueva, que nada lo perturbe, ¿sí? Y pues pueda capturar esos datos y los pueda visualizar allá en MATLAB, en Excel, en lo que considere apropiado, pero que los pueda ver, ¿sí? Entonces los puede graficar. No tiene que ser, en este momento no tiene que ser una gráfica en línea, ¿sí? Generándose en línea con la recepción de los datos, ¿sí? Pero por lo menos sí tiene que ser capaces de guardarlos en un archivo, ¿sí? Que posteriormente pueda visualizar. ¿Listo? Entonces la idea es ir avanzando lo que más se pueda en esto, ¿sí? Sí, ojalá en lo posible pues para la próxima semana, ¿sí? La idea es que usted vaya mirando pues efectivamente los valores que le entrega, ¿sí? Fíjese que les dije, es un acelerómetro de 3 canales y un giróscopo de 3 canales, ¿sí? Es decir, vamos a estar muestreando 6 canales en total, ¿bien? Entonces los 6 valores tienen que ser capaces de, de recogerlos, ¿bien? Y lo otro, sí, bueno, pues posteriormente, o sea, hacia el final de la guía, la idea es que ustedes puedan, o sea, diseñen filtros específicamente para cada, pues para ese dispositivo, ¿bien? Entonces, los filtros iniciales que ustedes hicieron, pues ya aprendieron a diseñarlos, ya aprendieron cómo se programan, ¿sí? Entonces, la idea es que al final, para su sensor, ¿sí? Usted pueda tener filtros diseñados para ese sensor, ¿ok? Y la idea es que usted pues vaya mirando, ¿sí? Esos valores que le entrega su sensor, por ejemplo, cuando está ahí quietecito, si usted lo mueve en una dirección, si lo mueve en otra dirección, ¿vale? Si lo rota, lo gira, ¿sí? Y usted pueda capturar esos valores, ¿sí? Y vaya tratando de ver qué es lo que significan esos valores en términos del movimiento que está ocurriendo, ¿sí? Sobre el sensor. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, lo ideal para dentro de 8 días, ¿sí? Aparte pues de los dos primeros puntos que ya les indiqué, o sea, estos dos, la planificación de los filtros, es decir, cuáles filtros van a hacer y a qué frecuencias de corte, ¿sí? Es que en lo posible ustedes ya tengan, ya puedan estar digitalizando las señales de su sensor, ¿sí? Ya puedan estar recogiendo datos y estén mirando qué es lo que ese, esa, ese sensor les está entregando, ¿sí? Pronto aquí hay una cosa que me faltó, pero o de pronto eso más bien se las explico la próxima semana, ¿sí? Para que ustedes posteriormente, cuando ya entiendan el tema de los filtros, entonces hagan el diseño de los filtros para su sensor. Pero eso se los explico en la sesión de la próxima semana, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
¿Los filtros son en MATLAB o en la STM? Los filtros ustedes los diseñan usando las herramientas de MATLAB, diseñados, pero la implementación del filtro sí se hace en el micro, Vale, gracias. ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Está todo claro hasta acá de lo que tienen que hacer? Profe, ¿un MPU 6050 sirve también? ¿O tiene que ser específicamente Lima? A ver, ¿cuál es la referencia? Déjeme ver qué es. MPU, Sí, señor. ¿cuáles son los 6050. numeritos? 6050. 6050. Tiene varios sensores. Espere. Tutorial. Bueno, mira. Acelerómetro y giróscopo. Conexiones entre Arduino y el MPU. La conexión son y cuadrados. Pues si tiene. Sí. Ok. No, sí está bien. Porque ¿Sí? combina las dos cosas. Sí, Sí. señor. Combina las dos cosas. Giróscopo y acelerómetro. Ahí está bien. Sí, ese funciona. Listo, gracias, profe. Listo. Uy, veo aquí en el Mercado Libre que vale 9.000 pesos. 12.000. Hay uno está aquí barato, 9.950. Bueno, ahí lo vieron. Sí, según esto, pues sí. O sea, se combina las dos cosas. Desde que combine las dos cosas, acelerómetro y giróscopo, pues eso es una central inercial. ¿Vale? Pues de pronto esas que no valen 9.000 pesos, sino que valen por allá un par de millones de pesos, pues esas ya tienen más instrumentación y otro poco de cosas. Tampoco se necesita esas de 2 millones de pesos. No es necesario. ¿Vale? Yo creo que esa que estamos mirando ahí, que tiene los dos sensores, yo creo que está bien. ¿Vale? No es necesario que gasten los 2 millones. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Hola. Hello. Preguntas, comentarios. Al menos digan que no. No, No, no señor. tengo. Bueno. Ok, Macha, a ver qué más me queda pendiente para decirles. A ver, que no se me os olvide nada, por lo menos pues ahorita para que vayan adelantando el trabajo. Alguien me preguntaba que, profe, es que si se me demora en llegar el sensor, pues sí, sería una eventualidad y una dificultad. Mm, si se nos llega a si a alguien se le llega a presentar esa situación, que no sé, mandó a pedir el sensor no por Mercado Libre, sino por Alibaba y se demora, no sé, 15 días. Ojalá no sea un mes, ¿sí? Porque pues eh, es importante que ustedes recuerdan, este documento está ya en el aula virtual, ¿no? Y aquí vemos pues como la organización semana a semana. Hoy estamos acá, 28 de agosto. Hoy iniciamos pues el tema de la práctica 2. Tenemos 1 y 2 sesiones más y ya entramos el tema de la evaluación. ¿Sí? Entonces la idea sí es que, así como dice el dicho, ¿no? Puyen el burro porque el tiempo es escaso. ¿Sí? Fíjense que apenas vemos el tema de los filtros digitales, pues nos quedaría una práctica más como para resolver las dudas puntuales sobre los filtros, ¿sí? Y ya pasamos pues a la calificación de la práctica. Bien, entonces la idea es que pues aprovechen y puedan adelantar todo lo que más puedan en estas sesiones, ¿sí? Para poder tener todo funcionando, ¿sí? Dentro de 8 días ahí les explico una cosa para que ustedes sepan, pues ya en el momento de ir a diseñar el filtro digital, pues sepan, pues, o más o menos tengan idea de cuál va a ser el criterio para escoger una frecuencia de muestreo, ¿sí? Pero eso lo veríamos la próxima semana. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más preguntas tienen? ¿Sí? Como les digo, pues ya he hecho algunas modificaciones aquí sobre esta guía, ¿sí? Esta ya está publicada, sino que por ahí se me había pasado aquí también un errorcito, ¿sí? Pero entonces ya ahorita esta la subo al aula virtual, entonces ya va a quedar ahí la versión actualizada,
¿vale? Pero pues ya ustedes ya tienen la idea de, de- de qué les estoy pidiendo por lo menos para la próxima semana, ¿vale? Profe, una preguntita. ¿Eso Señor. también hay que utilizar MATLAB y Python o solamente MATLAB? Eh, pues la captura de los datos, ustedes la vienen haciendo en Python, pues todo el mundo escogió Python pues como lenguaje de programación decente, ¿sí? Entonces pues esa parte estaría en Python, ¿sí? En MATLAB, pues MATLAB lo pueden utilizar, por ejemplo, para visualizar los datos, ¿sí? Pero también lo pueden hacer, por ejemplo, no sé, en Excel o hacen su propio programita en Python, eso tampoco es muy difícil, pues que lea el archivo y dibuje los datos, ¿sí? De forma que ustedes puedan verificar lo que les estaba diciendo de las frecuencias, de los periodos de las señales, las muestras, que se vea el patrón de las señales sinusoidales, ¿ok? Entonces, pues en esta parte sí es libre, ¿sí? El MATLAB sí lo van a necesitar, sí lo van a tener que usar para el diseño de los filtros, ¿sí? Pues vamos a usar las funciones de MATLAB para eso. Entonces de ahí obtienen ustedes los coeficientes de los filtros y ya la implementación como tal del filtro, la implementación, o sea, el programita que calcula el filtro, ese sí lo hacen en el micro. Entonces, pues, por lo pronto no es tan trascendental que, no, es que me va a hacer mi programa en Python, no, lo voy a hacer en C, en Java, bueno, no sé. Sí, no, o sea, frente a eso no hay una restricción importante, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí es claro? Listo, profe. Ok. Bueno, no sé qué otra cosa les quede ahí ahorita de duda que tengan que preguntar, que sientan que no está clara. O sea, piénsenlo bien, porque si quieren, pues lean, ahí está pues el fragmento de la guía de la que, pues como la parte más, no sé, medular de lo que toca ver para la próxima semana. Ahí está pues para que lo lean, lo revisen, lo miren. mm, por si hay alguna duda, si necesitan preguntar algo o aclarar alguna de las cosas que ahí se está pidiendo. Así como dicen, aprovechen ahora. Bueno, Profe, profe, señor, dígame. desde su perspectiva, ¿qué puede llegar a ser lo más complicado de ¿Ese qué? todo? Desde su perspectiva, ¿qué puede llegar a ser lo más complicado? Lo más complicado, lo más complicado. Pues es que eso es como tan relativo. Sí, por O ejemplo, en dónde hubo se gente. pueden tener más fallos de la práctica? Ah, bueno, pues dónde puede haber como muchas posibilidades de equivocarse o de que algo no esté funcionando bien, pues sí en esta parte del muestreo. Sí, o sea, en mi experiencia, lo que yo he visto que les cuesta bastante trabajo, pues sí es como cuadrar bien el tema del muestreo. Sí, entonces pues como que, por eso lo tengo acá y lo puse de primero, ¿sí? Porque yo sé que ustedes se van a concentrar es en lo primero que, o sea, van a coger la guía así de forma secuencial y lo primero que se encuentran es eso, ¿sí? Pero la idea es que ustedes vayan haciendo en paralelo esta parte y la del sensor, ¿sí? Porque pues finalmente no es tan diferente, ¿no? No es tan diferente, ¿sí? O sea, si ustedes logran muestrar bien su señal, conectar el sensor y poner a transmitir los datos del sensor, pues no, ya no es tan complicado, ya no es tan difícil. Y no importa si es digital o es análogo, ¿sí? El asunto sí es pasar bien los datos,
¿Ok? Entonces yo creo que esa es la partecita donde más se pueden equivocar, porque ya, por ejemplo, la implementación de los filtros, la implementación de los filtros, pues sí puede ser un poquito delicada, sí, a veces lo que yo he visto es que estos filtros IR, ¿sí? Por la forma o por lo que involucran en el tema de la programación como tal del filtro, a veces sí les toma un poquito el pelo. ¿Sí? El filtro FIR es relativamente fácil, relativamente sencillo de programar. ¿Sí? El IR no es que sea una cosa muy complicada, pero a veces sí les toma un poco el pelo. ¿Sí? A veces sí les toma un poquito el pelo ese tema de esos valores en atraso de la salida, sí, es los que les toma un poco el pelo, ahí desde el punto de vista pero de programación. Sí, eso es así como, serían como esos dos los puntos como claves, así como álgidos, yo creo. O sea, pasar bien los datos, mostrar bien los datos y desde el punto de vista de la programación de los filtros, el filtro IR, sí, ese sí les toma a veces un poquito el pelo. Hay gente que le sale como fácil y hay otros que sí, les cuesta muchísimo que les funcione el filtro IR. Sí, de resto no creo que sea nada complicado. Sí, bueno, estas cosas las miramos para la próxima, ¿sí? Para que se me concentren primero en poder tomar bien los datos, ¿sí? Eso es lo que me interesa, pues que la próxima semana ojalá ya esté eso funcionando súper bien para poder continuar. Bueno, sí, creo que es eso. Creo que no me falta más por decirles para que se vayan concentrando en las cosas. A ver qué otra recomendación así como... No, pues lo otro es que cuando empiecen a trabajar con el sensor, pues hagan pruebas sencillas. Cuando digo pruebas sencillas es, como dice por aquí, déjelo quieto, ¿sí? Y observe los valores, mire los valores, ¿sí? Entienda, trate de entender que esos valores capturados, que tienen que ver con las condiciones del sensor. Quiero decir, si se está moviendo, si no se está moviendo, si se está moviendo en alguna dirección particular o no. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Ya se hacen bulla por acá. Para que ustedes vayan, tengan ahí, pues como muy presente eso. Bueno, sí, pero lo primero, capturen bien los datos. ¿Sí? Y en la medida que van capturando datos, pues van empezando a hacer el análisis del significado de esos datos capturados y lo que se menciona por aquí en algún punto, ¿sí? Variables cinemáticas. Pues, ¿cuáles son las variables cinemáticas? Velocidad, aceleración, posición. Esas son las variables cinemáticas. ¿Listo? No sé, ¿qué más tienen que preguntar? Pregunten todo lo que necesiten. Ese sensor, eh, por ejemplo, si es un sensor digital, pues en los que he trabajado, uno los comunica mediante I cuadrado sea a la tarjeta. Sí, Entonces, en este caso, ¿se va a utilizar el mismo protocolo o sí, qué se debe no, hacer? no. Si usted dice, mire, mi sensor se comunica por I cuadrado C, pues mano, toca I cuadrado C, o sea, no se me tiene que inventar una cosa diferente, ¿sí? O sea, aquí no estamos, o sea, póngame atención, aquí no estamos no sé, aquí no estamos ni en micros, no estamos en comunicaciones, no estamos en programación, aquí estamos en procesamiento digital de señales, ¿vale? Entonces, usted toma las decisiones con respecto a cómo está programando su micro, usted toma las decisiones con respecto a cuál sensor y cómo lo va a condicionar, ¿sí? O sea, eso ya es, ustedes ya han pasado por eso, ¿sí? Ya saben, ya tienen algo de experiencia, entonces la idea es que usen ese conocimiento y esa experiencia, ¿sí? Porque aquí lo que nos concentramos es en el tema puntual que sería qué vamos a hacer con esos datos que usted me va a capturar, ¿vale? Y por lo menos en esta práctica es aplicarle filtros digitales. ¿Tolis? Hasta ahí. ¿Sí queda claro? Listo, profe. O sea, Sí, señor. ustedes deciden, y lo importante es que la cosa funcione bien, que los datos lleguen bien. Eso es lo fundamental. ¿Ok?
Bueno, ¿qué otra cosa tienen que preguntar? Aprovechen, aprovechen. Ahí sí, como dicen en los curas, hable ahora o calle para siempre, porque si se les pasa alguna cosa que tengan que preguntar, después va a ser tarde. Profe, ¿la frecuencia Señor. de muestreo del sensor también es de 500 muestras? Ok, esa es una excelente pregunta. Sí, entonces, pónganme cuidado. Inicialmente, sí, para estas pruebas escogimos esta frecuencia de muestreo, ¿correcto? Sí. Inicialmente, por ejemplo, si es el sensor análogo, usted podría seguir trabajando con esa misma frecuencia de muestreo, ¿sí? El asunto es que de pronto los 6 canales, o sea, yo sé que la STM es capaz, incluso de hacerlo a 1000 muestras por segundo, ¿sí? Que eso lo hemos visto en otros escenarios. Bien, pero de pronto, por la naturaleza de lo que vamos a hacer con el sensor, sí, de pronto no es necesario esa frecuencia de muestreo tan alta, entonces puede ser más baja. Bien, ahora, en el caso de los sensores digitales, ellos tienen un bueno, depende del protocolo de comunicación, sí, depende del protocolo de comunicación. Mm, en el I cuadrado C, hasta donde recuerdo, ¿sí? En el I cuadrado C, esto funciona, pues es un protocolo de estos maestro esclavo, ¿sí? Es decir, hay una de las partes que le pide a la otra el dato, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿Me corrigen? ¿Estoy en lo correcto? Sí, 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 señor. señor. Eso. Entonces, ahí la frecuencia de muestreo sería qué tan rápido o qué tan frecuente el microcontrolador le va a pedir el dato por ejemplo, al sensor, si está configurado así, o no sé si se puede hacer al contrario, pero en principio uno diría, pues, quien pide los datos sería el micro, ¿sí? La STM, por ejemplo. Bien, entonces, pues, yo creo que para la aplicación que vamos a tener, sí, para la segunda práctica, para la tercera práctica, perdón, yo creo que 100 muestras por segundo es más que suficiente, ¿sí? Para mostrar bien esas señales del movimiento que ustedes van a tener que hacer allá con los brazos. ¿Sí? Ahí les hago el spoiler de la tercera práctica. ¿Sí? Entonces ustedes van a mover los brazos, van a tener sensores aplicados en los brazos, ¿sí? Y 100 muestras por segundo es más que suficiente, ¿sí? Entonces, de pronto para la parte del sensor, sí, podríamos de pronto bajar o acondicionar o disminuir la frecuencia de muestreo. Sí, eso sí, eso con la experiencia que ustedes han tenido en esta primera práctica y lo que van a empezar a hacer con la segunda práctica y lo que ya saben ustedes de los sensores, ustedes se van a dar cuenta, oiga, si no, yo puedo de pronto bajar un poco la frecuencia de muestreo, ¿sí? Para capturar bien los datos. Entonces, no creo que haya problema con eso. O sea, sí se puede cambiar la frecuencia de muestreo para el caso del sensor, ¿sí? Pero en este ejercicio de los filtros, sí necesitamos que sea esta. ¿Vale? Listo, profe. Gracias. Bien, bien. Bueno, ¿qué otra cosa hay para preguntar antes ya de irnos? Aprovechen, aprovechen, porque no es que dicen, hay un man en televisión que se aproveche que estoy bota. Sí, no, en serio, aprovechen las preguntas que tengan porque todas las preguntas son importantes. Si ustedes necesitan tener claridad pues sobre todos estos detalles, porque sí hay cositas digámosla, pues no es una cosa así complicadísima, pero sí hay muchos detallitos ahí delicados que se deben tener en cuenta para que todo funcione bien, ¿sí? O sea, a mí lo que me interesa es que estas cosas les funcionen bien para que vean los resultados, ¿no? Hola, ¿hay alguna otra pregunta?
Preguntas. En esta práctica no, la amplitud no importa, ¿verdad? La amplitud de la señal. No importa. O sea, lo importante es que la amplitud, ¿sí? La amplitud, pues no les vaya a superar los límites del conversor análogo digital, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ojo a lo siguiente, ¿sí? Aquí se dice, mire, la mezcla de tres señales sinusoidales, ¿sí? Entonces, en algún momento ustedes van a tener que coger y programar una señal que es la suma de tres de estas, ¿sí? Y pues habrá configuraciones diferentes de tres de estas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una configuración puede ser tener la de 50, la de 100 y la de 200, yo qué sé. Otra podrá ser la de 50, la de 75 y la de 150, por ejemplo. Otra podrá ser la de 100, 150 y 200, ¿sí? Y pueden configurar seno de tal uno más coseno de tal otra y así sucesivamente, ¿ok? O sea, con diferente fase, igual las pueden sumar o las pueden sumar con fase cero, bueno, ¿sí? Eso pues para probar los diferentes filtros, ¿sí? Ahí lo importante es que efectivamente verifiquen que la amplitud al menos no se les pase de ese rango que les estoy diciendo, ¿vale? Eso es lo importante, ¿sí? Ya la amplitud que usted le quiera poner a esta cosa, pues, digámoslo así, les queda a ustedes, como quieran, pero que no se le pase de los límites de operación del conversor análogo digital, ¿ok? Lo mismo, pues, si van a utilizar un sensor análogo, ¿sí? Pues verifiquen, o sea, si lo más seguro es que van a tener que hacer alguna clase de acondicionamiento de la señal, pues que esa señal no se les pase de ese rango, ¿sí? Eso es como la cosa a tener ahí presente, ¿vale? Sí, ¿quedó claro? Profe, entonces es mejor ya es tener como un programa que y uno escoge la frecuencia y la amplitud en vez de los potenciómetros, o sea, ya Sí, señor. potenciómetros no. Sí, exactamente, eso que usted acabó de decir, ¿sí? Entonces, la idea es programar estas señales, ¿sí? Tenerlas ahí ya fijas, Sí. ¿sí? Que se generen de la forma más precisa posible, ¿sí? Porque, pues sí, yo me di cuenta que había como problemas con ese tema del potenciómetro y esas cosas que les generaba como problemas algunos por ahí, entonces, pues, por eso cambió un poquitico la cosa y dejé esos valores fijos de frecuencia, ¿sí? Pues para hacer el ejercicio, ¿ok? Listo. Vale. Bueno, ¿qué otra cosa? Profe, una preguntita, por ejemplo, Señor. pues volviendo a la parte de lo que es una suma de tres señales sinusoidales, ¿verdad? Sí, O sea, eso matemáticamente, por ejemplo, sería como, digamos que uno coge la de 50 y la de 75, ¿verdad? sí. Entonces sería el seno de esa frecuencia en radianes por segundo por el tiempo y sería sumar pues las tres señales de diferente Ah, frecuencia. sí, a ver, lo que yo vi a partir de la práctica anterior, sí, pues es que todos lo que hicieron fue programar, bueno, los que generaron la señal desde otro microcontrolador y por ejemplo lo hicieron con el Arduino, ¿sí? Había algunos que tenían pues ahí, no sé, hubo alguien que que armó el circuito, ok, sí, otros pues tenían generador de ondas, bueno, ok, sí, o sea, uno no, en estas circunstancias pues es muy difícil decirle a todos, no, es que tienen que tener un generador de ondas, pues no. Entonces, lo que yo vi es que lo que hacen es generar un arreglo, ¿sí? Con una serie de números, ¿sí? Unos números que los mandan al conversor análogo digital, ¿vale?
Y lo que programaban allá en el Arduino básicamente era qué tan rápido iban leyendo esos números para ponerlo en el conversor, perdón, en el digital análogo, ¿sí? Eh, qué tan rápido iban leyendo ese mismo arreglo, ¿ok? Entonces, ahí, ¿qué pueden hacer ustedes? Ustedes lo que pueden hacer es, pues, siguen trabajando con ese mismo arreglo, pero entonces ya le dan valores fijos a los delays o ese tipo de cosas, ¿sí? Pues para que se generen a esas frecuencias específicas, ¿sí? Que ese era el problema que había con el potenciómetro, ¿sí? Que pues el potenciómetro genera ruidito, entonces pues eso les puede estar haciendo variar allá el periodo de la señal, ¿sí? Pues genera ahí ondas distorsionadas. Pero si ya ese valor es fijo, pues la forma de la onda les va a salir mejor. ¿Ok? Ahí el tema es cuadrar bien el tiempo, pues para que salga la frecuencia correcta, ¿sí? A esas que estoy diciendo yo acá, ¿sí? A estas. Ese sería como el punto ahí. Bien, y ya la sumatoria de varias de estas, pues por ejemplo, usted puede generar esos valores en MATLAB, ¿sí? Entonces hace la suma allá en MATLAB de las señales, ¿sí? A la frecuencia correspondiente, ¿sí? Y entonces usted mira en los momentos, en los instantes que necesite, por ejemplo, ese arreglo que ustedes programaban en el Arduino, no sé cuántos valores tiene, pero supongamos que tenía, yo qué sé, supongamos que fueran 100 valores, ¿sí? Entonces usted puede generar la señal allá en MATLAB, que sea la suma de estas tres, ¿sí? Y lee los 100 valores, ¿sí? Lee los 100 valores equidistantes ahí, chun, 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 ¿sí? De un periodo, ¿vale? Y les hace el escalamiento correspondiente para, les hace el escalamiento correspondiente para el tema de la amplitud, y pues eso lo escribe allá en el micro, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas usted puede generar varias configuraciones de estas señales, ¿sí? Y simplemente pues los tiene almacenados, tiene los vectores almacenados ahí en algún lado. Entonces, si por ejemplo usted dice, no, profe, es que yo tengo una combinación de sinusoidales, una de 50, otra de 100 y otra de 200. Listo. Entonces, venga, pongámosla a funcionar. Entonces, usted simplemente coge el vector, copia y pega esos números allá en la interfaz de desarrollo y vuelve a programar el microcontrolador. ¿Sí? Sí, sí es claro. Entonces puede cambiar esa y después, no, es que tengo también otra de 100 y de 200. Listo, entonces ponga esa. Entonces simplemente es copiar y pegar unos números. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí es claro. Sí, señor. Listo. Uy, pensé que de pronto se había ido y no había escuchado la respuesta por ahí. ¿Cómo se me Bueno. ocurre? O de pronto se desmayó de la impresión de lo que tocaba hacer. No sé, uno nunca sabe. Están asustados de pronto. No, mentiras. Pues no es fácil, pero tampoco es imposible. Sí, o sea, por supuesto, esta tiene un poquito más de nivel que la anterior y la siguiente pues tiene un poquito más de nivel que esta. Pero bueno, así es la vida. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda tienen? Bueno, pues creo que no. Creo que no hay más dudas, no hay más preguntas. Y en ese orden de ideas, pues. Ya llegó más gente. No había visto cuántos ya habían llegado. Sí. Pues yo espero que con esto más o menos les quede claro el asunto. Sí, como les dije, pues ahí las pequeñas modificaciones que le he ido haciendo a la guía, ya ahorita, hoy mismo ya queda montada en el aula virtual. ¿Sí? Entonces ya no habría problema con eso. Bien. Igual pues va a quedar el video ahí en el YouTube, como siempre. Entonces lo pueden ver
pues por si acaso se les olvida algún detalle o algo, bueno. Listo. No siendo más, entonces con estas palabras me despido. Gracias, profe. Listo, A profe, gracias. ustedes, a ustedes gracias por su atención, pues por haber estado ahí pendientes y pues tratar de preguntar todo lo que más pudieron. Listo ya.